Bueno, seguimos aquí en La Otra Vuelta. El otro día mostrábamos la tapa de la revista Gente y decíamos, está Fernán Quirós, este también va a estar en nuestra tapa que estamos preparando para estos días como uno de los personajes del año. Y aquí está Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Fernán, por estar acá. No, por favor, Tato, gracias por invitar. A costa de mucho esfuerzo, ¿no? Uno va haciendo lo que puede. Pido disculpas por las demoras de a veces. No, pero claro, qué año han tenido, especialmente, bueno, todos los de tu ministerio. Fernán, bueno, muchas cosas, chicos, métanse, vamos a hablar de todas las dudas que ustedes tienen, las que intentaremos reflejar nosotros, pero quiero arrancar por esta imagen. Esto es Flores, Avenida Avellaneda, hoy a las 4 de la tarde. La gente que, como siempre, a último momento sale a comprar, a ayudar a Papá Noel, como decimos nosotros. Y claro, multitudes. Hay otras imágenes de la Salada que son todavía más impresionantes. ¿Cuánto les preocupa esto? ¿Cuánto les preocupa que los últimos días, digamos, empezaron a subir los casos? Bueno, por supuesto que nos preocupa. Nos preocupa el hecho de perder un poco la capacidad social de cuidarnos, ¿no? Y esto un poco representa ello. Siempre con cierta mitigación, porque el espacio abierto siempre te protege un poco, pero naturalmente allí lo que ves es algunas personas sin el tapaboca bien colocado o pérdidas de distanciamiento, con lo cual eso te preocupa. Sin embargo, cuando uno mira las investigaciones epidemiológicas, es decir, que técnicamente cómo es el mecanismo principal de la sociedad de cómo se está contagiando, lo que nosotros vemos en las investigaciones epidemiológicas es que la mayoría de las personas que se han confirmado el día previo, la entrevista, preguntas cómo fue, estos últimos días dónde estuvo, y hay mucho encuentro social, familiar en lugares cerrados. ¿Eso te preocupa más que esto? Decididamente sí, porque es lo que en la investigación es lo que surge como el espacio potencial de contagio. Con lo cual, decididamente hoy lo que estamos identificando es que más allá de que los espacios públicos han perdido la capacidad de cuidarse, y es un problema, cuando vos te fijás los enfermos, cómo fueron sus últimos días, la gran mayoría tienen un vínculo social, familiar, laboral, de un encuentro que en esta época del año todo el mundo quiere tener, tiende y quiere tener, históricamente los han tenido. La gente está cansada, pero bueno, nosotros seguimos insistiendo en este concepto, ¿no? Vos te podés encontrar con la gente que necesites encontrarte, el punto es tener bien colocado el tapaboca en la base de la nariz, en la base de la pera y sobre todo hacerlo en un lugar abierto, no hacerlo dentro del departamento, no hacerlo dentro de la oficina, no hacerlo en un lugar cerrado, sino más bien abierto. Bien, ¿no? Reuniones en las plazas que se cumplan a festejar cumpleaños. Bueno, eso está bien. Eso es mucho más seguro. Siempre es un poquito de riesgo, pero es mucho más seguro. De hecho, un poco como decías vos, nosotros veníamos hace 2 semanas con estabilización de casos en unos 300 casos promedio por día. Sí. Y la última semana ese promedio de casos está en 400. Es decir, que hemos tenido un aumento de casos, que todavía es un aumento relativamente contenido, pero que hay 2 instrumentos que son los más poderosos para cuidarnos de los aumentos de casos. De un lado, el gobierno porteño, intensificando la investigación, el rastreo, el testeo. La Ciudad de Buenos Aires, cada semana que viene pasando, intensificó aún más y aumentó la cantidad de testeos. De hecho, si vos ves los datos del porcentaje de positividad de la ciudad, está en el 9%, es decir, por debajo del 10%, un número que no habíamos tenido en toda la serie. Es decir, que estamos aumentando e intensificando eso de un lado. Y del otro lado, la capacidad de los ciudadanos de tener cierto cuidado, ¿no? Claro. Ahora, se vienen las vacaciones. Hoy, bueno, estábamos viendo estos días, en Mar del Plata ya subieron los casos. Las vacaciones, ¿cuánto les preocupan? Yo no sé hasta dónde se puede evitar que la gente vaya, pero el cuidado, ¿qué se puede esperar? A mí me parece que después de un año tan doloroso, de tanto esfuerzo, que la gente está tan angustiada y tan cansada, no se trata de decir lo que no se puede hacer, sino se trata de hacer algunos acuerdos básicos de cómo lo vamos a hacer de manera cuidada, ¿no? Está bueno eso. Entonces, a mí me parece que festejar las fiestas, irnos de vacaciones, son componentes, a esta altura se ven como indispensables en la psicología social del porteño y del argentino. Lo que uno tiene que hacer es algunos acuerdos mínimos, que es, sobre todo, sostener esta idea de los encuentros de cruce de familias en el lugar abierto, de uso del tapaboca de manera correcta. Ahí veíamos algunas imágenes del tapaboca a la altura del bigote. Del bigote o debajo de la pera. Es un esfuerzo suplementar, pero tampoco es inmanejable. Necesitamos cumplir esa normativa y el distanciamiento, ¿no? Con esas 3 cosas, lo que vamos a lograr es distanciar, estirar, demorar lo más posible el rebrote,
porque, digamos, obviamente esto es una enfermedad que hace un primer brote y luego un segundo brote, con lo cual el segundo brote en la Argentina o particularmente en la ciudad lo vamos a tener. El punto es tenerlo lo más tardíamente posible para que cuando venga el rebrote el proceso de campaña de vacunación esté muy avanzado y entonces sea un rebrote de poco costo social en términos de que los que más se enferman o más fallecen ya estén vacunados. De eso se trata la estrategia, hacer un esfuerzo suplementar, estirar el rebrote para los meses de marzo, abril y mayo. Sí. Y en consecuencia que ese rebrote impacte poco en la ciudadanía. Y esperar que llegue la vacuna, y ya abro con los chicos, eso no depende de ustedes, de Nación sí. ¿Qué es lo que vienen hablando con Ginés, con el Ministerio, para ver cuándo viene la vacuna? Bueno, nosotros sabemos que a lo largo de enero y febrero va a haber un acceso significativo a la vacuna Sputnik V, y luego a partir de marzo y abril va a haber un acceso significativo a la vacuna de AstraZeneca. Y a partir de marzo va a haber acceso progresivo con las vacunas que vengan de la canasta de vacunas de la OMS. Por eso yo insisto mucho, nosotros tenemos que llegar a marzo, abril, mayo, tratando de estirar el rebrote lo más posible para allá. Si somos capaces de refocalizar, de hacer un esfuerzo suplementario en un momento donde la gente está cansada, lo entiendo, pero somos capaces de agregar ese esfuerzo, sobre todo lo que estamos viendo es mucha gente joven y de intermedia cruzando familias, que son las que primero se enferman y no aumentan la gravedad, porque ellos no sufren gravemente la enfermedad, pero con posterioridad van penetrando casa a casa, familia a familia. Los ¿no? adolescentes, 18, 20 Adolescentes años. y no tan adolescentes. Eso es lo que estamos viendo de los aumentos en este periodo. Inicialmente, como yo te digo, hemos tenido una semana de aumento de casos, sin embargo, las camas de internación y de terapia no han aumentado aún, sobre todo porque la enfermedad está pegando en gente que no llega a enfermarse tan grave. Pero eso ya lo vimos en Europa. Durante un periodo de varias semanas ocurre eso y en algún momento esos jóvenes y adolescentes empiezan a enfermar a sus propios convivientes, ¿no? Claro. Así que ahí tenemos que poner mucho foco. Y de vuelta, la forma no es decir esto no se puede, porque a la gente le queda poca energía para no hacer lo que tiene necesidad de hacer. Lo que se trata es dialogar de cómo nos comprometemos a hacerlo de una manera un poco más cuidada. Fede. Ministro, buenas tardes. La semana pasada hicimos aquí un desglose de los grupos de riesgo en la ciudad, que entiendo, corríjame si me equivoco, es alrededor de 1 millón de personas, entre médicos, enfermeros, personal de fuerza de seguridad, docentes y mayores de 60 o pacientes de riesgo. La pregunta es, ¿ustedes tienen posibilidad de pautar en el plan de vacunación en cuánto tiempo van a poder vacunar a este 1 millón de personas? Sí, te hago un pequeño ajuste, es 1.100.000 en la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que esos son los candidatos, luego alguna proporción elegirá no aplicársela. Pero en todo caso, el número global o el denominador global es de 1.100.000. Pero, perdón, ministro, ¿un médico o un enfermero puede decidir no dársela? Sí. La vacuna no es de aplicación obligatoria, es optativa. Por eso es tan importante explicar claramente la campaña, mostrar la información para que todo el mundo tenga la confianza suficiente para poder acompañar la campaña. Pero para contestar tu pregunta concreta es, en realidad, la limitación de la campaña porteña y de toda la Argentina va a ser el acceso pautado de las vacunas. Nosotros tenemos toda la campaña de vacunación en la ciudad preparada y sabemos que vamos a recibir unas 25.000 dosis en este primer embarque, que vamos a recibir cerca de 500.000 de dosis para mediados de enero y vamos a recibir un número más significativo de dosis para mediados de febrero. Eso es el componente de contrato de la vacuna Sputnik V. 25.000, perdón, es ahora. Sí, porque vienen unas 300.000 y la cuota parte que le toca por similar denominador a la Ciudad de Buenos Aires es más o menos esa. Es el 8% del total de lo que va llegando. Entonces nosotros vamos recibiendo el 8% de lo que va llegando. A la medida que va llegando la vamos aplicando. Por eso él me preguntaba, ¿estábamos preparados para vacunar a la totalidad? En realidad la totalidad se va a ir vacunando a lo largo de enero, febrero, o sea, marzo que y abril. Recién marzo-abril estaría este 1.100.000 vacunado, digamos. Por eso yo te decía recién, el esfuerzo lo tenemos que hacer hasta el mes de marzo y abril. Porque cuando llegará una cantidad importante de vacunas Sputnik V y luego marzo y abril habrá una llegada muy importante de la vacuna de fabricación argentina y mexicana, que es la de AstraZeneca, la de Oxford. Con lo cual, seguramente para el mes de abril habremos accedido a la cantidad suficiente de vacunas en la Argentina para los grupos de riesgo de la Argentina, ¿no? Fernán, te lo preguntarán tus familiares, tus amigos. Con la rusa, ¿qué hacemos? ¿Hay que aplicársela? ¿No hay que aplicársela? Te deben haber llamado todos tus amigos. Che, la rusa es buena, no es buena, no está aprobada.
¿Qué nos podés decir de la rusa? Bueno, ahí hay que ser muy cuidadosos con la información, sobre todo para ser transparente y franco con la gente, ¿no? Las fases 3, lo que se han hecho en toda la fase 3 de todas estas vacunas que tienen fase 3 más o menos avanzada, es lo que se llama un corte interino, un corte preliminar. La fase 3 dura 1 año y medio y vos al tercer o cuarto mes haces una entre comillas, digo, fácil orejeada de cómo va andando el resultado. Y digo el tercer o cuarto mes porque es un tiempo suficiente para que estadísticamente esa mirada de datos sea suficientemente representativa de lo que vas a ver al final. Claro. Entonces, hasta el día de hoy tenemos ese corte bien realizado en el tiempo apropiado para la vacuna de Pfizer, para la vacuna de Moderna, para la vacuna AstraZeneca, porque han presentado la información científico-técnica en las entidades regulatorias y en las publicaciones científicas, lo pudimos ver y se ven cortes técnicamente representativos. De la vacuna Sputnik V hasta el día de hoy lo que tenemos es un reporte del Instituto Gamaleya, que es un instituto muy prestigioso, que todavía no hemos podido abrir en detalle en los grupos de pacientes, en los tiempos de seguimiento de la cohorte del grupo vacunado, en los tiempos de seguimiento del grupo control, hacer comparaciones. Todavía no hemos podido hacer eso, con lo cual probablemente sea tan efectiva como la vacuna AstraZeneca, porque la plataforma es muy similar. Pero al día de hoy no te puedo contestar con precisión hasta que no podamos ver técnicamente la información. Y eso es lo que entiendo yo que Gamaleya está presentando en la ANMAT y los técnicos de la ANMAT están evaluando. Y luego Gamaleya se comprometió a publicar en la revista The Lancet, una revista muy prestigiosa, que entiendo yo que en los próximos días o semanas va a estar publicado. Cuando podamos ver esa información publicada o la ANMAT la abra a la comunidad, vamos a tener una opinión bien certera de la información. ¿Vos darías esa vacuna sin la aprobación? No, sin la aprobación no se puede dar legalmente. No se puede dar. No, es decir, lo primero que tiene que ocurrir con esa vacuna es que los técnicos de ANMAT la aprueben y la inscriban en condición de emergencia. No es una inscripción habitual, en condición de emergencia. Pero al día de hoy todavía eso no ha ocurrido. Supongo yo que los técnicos de ANMAT estarán trabajando a destajo para poder evaluar toda la información y dar su opinión técnica para cuando la vacuna esté por acá. Ministro, hoy se conocían detalles de esta nueva cepa que afecta al Reino Unido. Bueno, se conocían detalles de las medidas que están tomando los distintos países. ¿Se sabe si esta nueva cepa podría verse confrontada con estas vacunas o estas vacunas dejarían de tener efecto sobre esta nueva característica que va adquiriendo el virus? El reporte técnico que emitieron en Inglaterra y que fue evaluado por varias editoriales, entre ellas una del New England Journal of Medicine, que es una revista muy prestigiosa, lo que reporta que esta nueva cepa en realidad lo que tiene es un cambio de la conformación tridimensional de esta proteína espiga, ¿no? Esa forma de corona al virus, que lo que hace es facilita la adhesión del virus a la célula humana. Entonces, eso lo que hace es que el virus entre con más facilidad, se replique más y por lo tanto las personas tengan más carga viral en las secreciones. Y de ahí viene la explicación de por qué contagia más. Porque en realidad en las gotitas que vos emitís o el moco que tenés en la nariz tiene más cantidad de virus que el virus habitual. En este linaje diferente, este linaje de G164, que es un poco la variante que estamos hablando. Entonces es una linaje que contagia más porque tiene más carga viral, pero no hay ninguna información que avale la idea o el concepto de que da una enfermedad o más grave o que no responda a la inmunidad adquirida por los que ya se enfermaron o por las vacunas que están corriendo. Así que uno debería decir hasta el día de hoy de la información que se tiene, que es muy precoz, es muy corta, ¿no? Las cosas que sabemos es que este linaje se viene identificando en Europa desde el mes de septiembre, no es nuevo de ahora. En Inglaterra lo que ha habido es una distribución muy masiva en el sudeste inglés, pero se viene distribuyendo por Europa desde el mes de septiembre, que es más contagiosa porque tiene más carga viral, por ese motivo, en las secreciones, y que parece ser que da una enfermedad similar, sin ninguna diferencia con la otra, que ya conocíamos, todas las demás linajes, y tampoco es diferente en la inmunidad, con lo cual estamos protegidos las personas que ya tuvieron la enfermedad y están protegidos los que se están vacunando. En tu caso no tuviste coronavirus. Yo todavía no he tenido coronavirus, efectivamente. Mirá que eso, bien. Me cuido mucho. Yendo y viniendo por acá y por allá. Teniendo la distancia, el barbijo, lavándote frecuentemente, es menos probable que te ocurra. Sí, porque uno escucha de gente que se cuida un montón y se contagia, y gente que no se cuida, no se contagia, también pasa eso. El cuidarte no significa que no te vas a contagiar, pero es la vacuna más poderosa que tenemos al día de hoy. Claro, claro. Todo el mundo dice, ¿cuándo viene la vacuna? La primera vacuna ya la tenemos en el autogobierno.
en la actitud que tomamos cada uno de nosotros. Y hay un secreto que me parece que es muy importante, nosotros lo hablamos siempre en casa con nuestros hijos, con mi compañía de la vida y demás, es siempre que te encuentres con alguien, hacé de cuenta que ese alguien está enfermo. Porque la mayoría de los contagios ocurren entre gente que se siente sana y que considera que no tiene la enfermedad. Entonces vos siempre que te encuentres con alguien que no convivís, actúa como si estuviera enfermo. Entonces, como estamos vos y yo, Tato, distancia suficiente, si vos estuvieras enfermo yo no me voy a contagiar. Actúa como si todo el mundo estuviera enfermo. Está buenísimo eso. Hablando de eso, está Carlita, si nos aguantás un segundo, Sí, Fernán, claro. está Carlita ahí en Flores, ya se está yendo un poco la gente. ¿Carla o todavía no? Todavía se ve movimiento. Bueno, ahí vemos barbijos bien puestos. En general, ¿qué podrías decirnos de lo que pasó allí? ¿Qué tal, Tato? Buenas tardes. Bueno, ya hay mucha menos gente de la que estaban viendo antes en las imágenes que nosotros habíamos mandado de cuando estábamos más temprano acá. Y de hecho, ya están habilitando el tránsito, porque acá se había hecho peatonal de manera espontánea, si se quiere, porque con la gran cantidad de manteros que se empezaron a acomodar sobre las veredas, la gente era tal que terminó bajando a la vereda y coparon la vereda, y es por eso que hubo que cortar el tránsito directamente. Muchos autos quedaron atrapados, estacionados sobre estas calles. Estamos en la intersección de Helguera y Bogotá. Esto es Floresta. A una cuadra está la avenida Avellaneda, repleta de negocios que ya cerraron porque ellos no pueden estar abiertos más de las 5:30 de la tarde como mucho. Pero acá siguen muchos de los manteros, de los puesteros, mucha menos gente, el tránsito que empieza a pasar, pero sí lo que estuvimos viendo durante todo el día hoy es, además de un amontonamiento sin respetar ningún tipo de distancia, tampoco hay mucha gente con barbijo. Eso es algo que estuvimos viendo acá, desde los vendedores hasta la gente que viene a comprar. Ya como que algo que decía recién Fernán Quirós, bueno, la gente se relajó, empezó a relajarse ya desde hace varias semanas. Acá esto se notó un montón, ya directamente ni siquiera el barbijo bajo, no lo traían ni colgando del cuello, directamente no lo tenían puesto. Bueno, gracias Carlita, volvemos con vos, Ceci. Sí, yo le quería preguntar al doctor Quirós respecto de esta nueva cepa, digamos, ¿cuánto les preocupa que ya haya llegado al país? Ya que, como decía, por ahí empezó en septiembre a girar por Europa y, bueno, en las últimas horas estuvo el cierre de fronteras. ¿En cuánto les preocupa que esta nueva cepa que se transmite con tanta facilidad ya esté en el país y eso en vistas a un posible rebrote y, bueno, la intención de demorarlo, ¿no? Bueno, por supuesto que es preocupante, sobre todo porque es un elemento más. Nosotros tenemos el conjunto de elementos para demorar el rebrote, como hablamos hace un ratito, ¿no es cierto? Es la construcción de ciudadanía y comportamiento ciudadano de un lado, la investigación epidemiológica, el rastreo y testeo del otro, pero si el virus se vuelve un poquito más contagiante, por supuesto que ese equilibrio, esa armonía que estábamos describiendo, se quiebra aún más y se acerca un poco más el rebrote. De manera que, por supuesto que nos preocupa. Tenemos que trabajar intensamente para identificar rápidamente los enfermos. De ahí la política de la Ciudad de Buenos Aires, que ha puesto un control suplementar para entrar a la ciudad, que son los testeos a toda persona que entra a la ciudad. Fíjense que nosotros venimos haciendo testeos a todas las personas que salen de la ciudad de vacaciones y vuelven, o a todo turista que quiere entrar. Desde que empezamos esta política, que deben ser unos 12 días más o menos, hemos identificado más de 220 personas con la enfermedad. Es decir, que el rastreo y el testeo de un lado y el comportamiento ciudadano hay que intensificarlo permanentemente. Y lo que tenemos que evitar son estas imágenes que estaban comentando recién, ¿no? Cada uno de nosotros tiene que estar dispuesto a aportar algo en este cuidado. No podemos poner un policía dentro de cada auto, un policía dentro de cada casa, claro, un policía en cada esquina. Y tampoco podemos, digamos, forzar los comportamientos ciudadanos que son tan masivos, que son tan de cuidado o de cuidado colectivo. Así que allí lo más importante es comunicar que la pandemia todavía no terminó, que nos quedan 3 o 4 meses aún antes de pasar un estadio francamente más simple para administrar, que no va a ser el final de la pandemia, pero va a ser una condición muy diferente. Y estos 4 meses tenemos que seguir esforzándonos, tenemos que dialogar en la familia, tenemos que cuidar a nuestros jóvenes, tenemos que dialogar cómo vamos a hacer para seguir manteniendo las reuniones en el espacio abierto, tapaboca bien puesto y distancia de 1,5 metros. Eso es lo que tenemos que hacer. Doctor, usted hablaba de las reuniones familiares y daba esta pauta de la distancia. Hay mucha gente que hoy en la familia se está debatiendo cuál es el protocolo que hay que seguir concretamente
específicamente en la cena de Navidad, de Año Nuevo, sobre todo porque se van a encontrar quizá con adultos mayores a los que no vieron durante gran parte del año. ¿Qué aconsejan puntualmente desde el gobierno de la ciudad a la hora de planear una cena? ¿Cuál debería ser la característica de esa disposición de la cena para que sea más segura? Bueno, eso es muy importante. Lo primero y fundamental es, si la familia tiene un espacio abierto, que en la ciudad de Buenos Aires es mucho menos común, pero hay un espacio abierto, ya sea balcón, terraza, patio, jardín, lo que haya, el encuentro es en el espacio abierto, sobre todo el componente, el momento de las comidas, porque después uno se puede poner el barbijo, tener un poquito de distancia y puede vincularse más abiertamente. Pero es ese momento de la comida donde uno se baja el barbijo y empieza a comer, al espacio abierto si se puede. Si no hay espacio abierto y va a ser un departamento, abrir ventanas y puertas de par en par y hacer la menor cantidad de núcleos familiares posible. ¿Qué es un núcleo familiar? Todo aquel que convive en un domicilio. Y si es adentro del departamento, ventanas abiertas e intentar no pasar los 2 núcleos familiares y como máximo un tercer grupo familiar. Y si lo van a hacer en el departamento, separar las mesas, cada núcleo familiar en una mesa. Uno puede compartir el momento, puede dialogar con la mesa que está a 2 metros de la mesa donde uno está. Mesas de 4 o 5 lugares, comen los que conviven en la mesa, dialogan entre todos en un ámbito abierto y luego cuando termina la comida se coloca en el barbijo y se hace un encuentro familiar más colaborativo o más participativo. Esa es la recomendación fundamental que nosotros podemos darle a la gente para que disfrute las fiestas. Hemos tenido un año muy duro, necesitamos reencontrarnos, necesitamos bajar un poco la intensidad y la emocionalidad. Por lo tanto, nosotros decimos, hagamos el encuentro, pero hagámoslo con estos cuidados. Fede, cerrá vos, dale. Ministro, no, aquí hace una pregunta política / de gestión, porque está claro que desde que pasó lo de la coparticipación, el vínculo entre ciudad y nación se resintió, por supuesto. ¿Usted sigue trabajando igual con Ginés González García y con Goyán también? ¿El trabajo es el mismo que el inicio de la cuarentena? Decididamente sí. ¿No se resintió ese vínculo? No hemos tenido ningún cambio en la modalidad de trabajo. Los equipos técnicos de los 3 ministerios de salud hemos seguido haciendo exactamente lo mismo que hicimos siempre. De hecho, hace una semana hicimos un encuentro de análisis de datos, de volver a refocalizar en las políticas públicas que tenemos que acordar. Y nosotros, en lo que es el cuidado de la pandemia, estamos convencidos que la ciudadanía necesita de nosotros una visión clara, una presentación transparente de los datos y sobre todo ver a sus funcionarios cooperando y colaborando. Y no nos vamos a mover ni un centímetro de ese lugar. Fernán, se puso de moda el saludo por puño, ¿está bien ese? Digamos, el saludo cuanto más lejano es, mejor. El ideal es directamente un saludo por señas. El chau, así. Ese es el ideal. El codo, el gran tema es que te acercás un poco, entonces también para sacar un poco la paranoia de la gente. Digamos, si vos tenés el tapabocas puesto, el estar 5 segundos por reloj a cercanía de alguien no pasa nada. Tampoco contagia. Digo porque a veces hay mucho cruce en el espacio público, pero el cruce tiene que ser un poco más intensivo para que te puedas contagiar. Yo estoy chocho que no se comparte el mate, que a mí no me Esa gusta es buena. compartir el mate. No hay abrazos. Basta de besos, nos saludamos así, chau, y ya está, eso que quede para siempre. Fernán, mil gracias por venir, y te explotamos, pero hacía falta por esto que decís vos, ¿no? Tenemos que cuidarnos cada uno y entre todos. Gracias por la visita. No, por favor, gracias por invitarme. Y vamos a una pequeña